hermanos y hermanas, que el Padre Celestial y el Señor Jesucristo bendigan a los hermanos y hermanas, para que los hermanos y hermanas, después de aprender la verdad, puedan crecer en sus vidas. Cuando aprendemos la verdad, siempre escuchamos al hermano Heber decir que el Evangelio del hermano Heber debe ser difundido, para que personas de todas las naciones y tribus puedan llegar a saberlo. Pero ahora, siendo tan pocos hermanos y hermanas, ¿cómo puede estallar el Evangelio? ¿Cuándo estallará? ¿Cuándo comenzará? ¿Cuándo podrá alguien escucharlo? Por el momento, tampoco hemos recibido un tiempo claro de parte del Padre. Pero lo maravilloso es que, esta tarde, el hermano Heber tenía sueño. Y mientras tomaba una siesta en el sofá, tuvo un sueño. Este sueño mencionaba constantemente una fecha. El 23 de diciembre. Debería ser el de este año. El 23 de diciembre. Heber estaba pensando. El 23 de diciembre. Es después del solsticio de invierno. Ese día del solsticio de invierno. Es el 22 de diciembre. Así que el 23 de diciembre sería el día posterior al solsticio. El primer día. Entonces, ¿qué significa esto? El solsticio de invierno es el día más frío. Y el primer día después de que ese día más frío termina. Parece estar hablando de algún misterio maravilloso. El sueño comenzaba así. En el sueño, soñó con unas cuantas jóvenes y hermosas hermanas. Pero eran bastante altas y delgadas, muy hermosas. Entonces se sentaron al lado del hermano Heber. Eran como si fueran las novias del hermano Heber. Así era en el sueño. Entonces estas hermanas sentían un gran afecto por Heber, como si fuera el Señor, queriendo mucho al hermano Heber, con un sentimiento de ser consentidas. Entonces apareció una hermana, y el hermano Heber comió algo con ella, y las otras hermanas no estaban muy contentas. En ese momento, una de las hermanas no paraba de decir, 23 de diciembre, 23 de diciembre. Ella lo decía así, 23 de diciembre, 23 de diciembre. Y luego otra hermana al lado, también decía lo mismo, 23 de diciembre, 23 de diciembre. Heber dijo, después del 23 de diciembre, les permitiría a ellas hacer algo importante. Heber sintió en su espíritu que tal vez comenzaría el 23 de diciembre, que tal vez el momento del estallido del Evangelio había llegado. Por supuesto, aún no hemos recibido una revelación clara del Padre. Bad da la sensación de que debe estar relacionado con el Evangelio. Entonces, en el sueño, estas hermanas, que también eran como la novia del Señor, anhelaban mucho sentir el amor del Señor. Por eso, ellas no paraban de decir 23 de diciembre. Entonces, ¿qué es exactamente? Hace un momento, el hermano Heber también lo estuvo pensando. Debe estar relacionado con el Evangelio. Es decir, que el Evangelio podría comenzar desde ese periodo. El Evangelio de Heber va a ser difundido. Y ahora, la distancia. 23 de diciembre. Quedan 5 meses de tiempo. Todavía quedan 5 meses de tiempo. Dentro de esos 5 meses de tiempo, completaremos la construcción de la reconstrucción del templo. También esta norma del Evangelio se está volviendo cada vez mejor. Explicar la verdad se está volviendo cada vez más específica. Nosotros también oramos con concentración. También hay quienes oran con concentración. Los hermanos del turno. Hay hermanos y hermanas que alaban con concentración. También está el hermano Heber que se concentra en hablar de la verdad. El hermano Heber también tiene tiempo para ofrecer la oración de la mañana, la oración de la noche, guiar a los hermanos y hermanas a hacerlo. En ese momento parece que el Padre nos bendecirá grandemente. Y en ese momento, después de que nuestro templo esté construido, nuestras canciones serán muy completas, muy hermosas, tal como cuando estábamos a punto de comenzar la obra de construir el segundo templo. La hermana Zawan recibió una línea de texto. Recibió una línea de texto en una visión, que decía, Dios se complace en nuestra adoración y alabanza. Dios se complace en nuestra alabanza. Parece que ese mismo día, la hermana Rebeca vio las palabras, alabanza. Ella oró al Padre Celestial. Ella recibió las palabras, alabanza. Y luego vio otra piedra, que emitía 3 luces de colores. Una piedra muy preciosa, lo que significa que se vuelve noble a través de la alabanza. ¿Qué nos está enseñando eso entonces? Enseña que nuestra alabanza, seguramente después de 1 o 2 meses, será completa. Estas canciones se volverán cada vez más hermosas. Por ejemplo, nuestra melodía de la promesa actual. En el pasado, nuestra melodía de la promesa era un poco difícil de cantar. Tomábamos directamente la Biblia y cantábamos grandes secciones una tras otra. Esto no se cambió mucho.
Muchas melodías de la promesa se modificaron muy poco. Solo se modificó el principio diciendo: Jesús dijo. Solo eso. O bien diciendo Dios dijo. Solo se añadieron esas dos frases. Lo demás no se cambió mucho. Tal vez donde estaba el nombre de Dios se manifestó. Donde estaba el nombre del Señor solo se manifestó. El resto no se cambió. Así que, aunque esas canciones eran buenas, las creadas ahora son aún más hermosas. Sino que el hermano Heber ya no usa secciones del texto original de la Biblia para cantar, sino que, si se usa la parte que contiene la Biblia, se selecciona de la Biblia la parte más hermosa. Se ha seleccionado, usando esta mejor parte, para edificar, e inmediatamente después, lo que el Padre Celestial le dio al hermano Heber, las palabras habladas por el Espíritu Santo, las partes más hermosas, también las seleccionó, para usarlas en la edificación, para que los hermanos y hermanas, las canciones que edifican ahora, por ejemplo, hoy los hermanos y hermanas, las canciones que han recibido, algunas hermanas ya, las recibieron anoche, las canciones recibidas se usan para edificar, es muy hermoso, a los hermanos y hermanas probablemente les guste mucho, diciendo, ¿cómo es que la letra es tan buena? ¡Qué hermosa es por dentro! Entonces alaba, alaba. Sin darse cuenta, se volvió muy hermoso. Entonces, cuando terminemos de construir el templo, adorando a Dios por 3 meses, o alrededor de 100 días, llegaremos a este 23 de diciembre. En ese momento, parece que el Evangelio debería comenzar a estallar. El Padre Jehová y el Señor Jesucristo, a través del Evangelio del hermano Iber, comienzan a difundirlo. Así, las celestiales, novias del Señor Jesucristo, la novia del Señor, comenzarán a difundir el Evangelio, juntas, para cumplir lo que dice la Biblia. El Espíritu Santo y la novia dicen: ven, ven a beber del agua de la vida. De esta manera, habrá muchísimos hermanos y hermanas celestiales, juntos, difundiendo el Evangelio del hermano Iber, y muchas personas se salvarán y recibirán la gracia. Entonces, hablando de el Espíritu Santo y la novia, ambos dicen: ven, todo aquel que quiera venir, que venga. Entonces, ¿quién es el Espíritu Santo aquí? ¿Y quién es la novia aquí? ¿Qué son? Antes, sobre el Espíritu Santo, no lo sabíamos, pero ahora entendemos. El Espíritu Santo es el bebé en el Apocalipsis, es decir, el Espíritu de Dios. Se convierte en su Espíritu, el Espíritu del Señor. Aquella persona cuyo espíritu se convierte en el suyo, se convierte en el Espíritu Santo. La novia es los hermanos y hermanas celestiales. Todos dicen: ven, ven a beber del agua de la vida. Es decir, el periodo de invitar a la gente a venir a beber del agua de la vida. En el sueño de hoy, se habló de cuando sea el 23 de diciembre. Varias hermanas se emocionaron y dijeron: ¿el 23 de diciembre? ¿Qué será exactamente? Parece estar relacionado con el Evangelio. Así que en estos días, construyamos juntos el templo, hagamos juntos la obra del Padre Celestial, y adoremos con devoción. Sin darnos cuenta, este templo se construirá. Actualmente, de la última tanda de canciones, todavía hay 2 o 3 hermanos o hermanas que no las han entregado, que aún no las han devuelto. Por favor, lo antes posible, termínenlas y entréguenlas. Entonces, el hermano Iber sacará tiempo para ayudar a modificarlas, y después de que algunas hermanas también ayuden a modificarlas, finalmente se determinará que estas canciones se pueden usar para el ministerio de adoración. Descubrimos que las canciones actuales también son muy buenas. Preparémonos bien para el futuro estallido del Evangelio. Después del estallido del Evangelio, debemos recibir a esos bebés recién nacidos. Entonces, si creen en el Evangelio del hermano Iber, ¿a dónde irán? Irán con los hermanos y hermanas. Están en Internet. Contáctanos en línea. O ven a adorar con nosotros. Ven a nosotros. Y junto con nosotros, con nuestras canciones, alaba a nuestro Padre Celestial Jehová, para que se cumpla lo que dice la Biblia. Vengan, subamos al monte de Jehová, al del Dios de Jacob, templo para ir allí. Muchísima gente vendrá a nosotros. ¿Y qué podemos darles? Las personas después de ser bautizadas, las personas que han creído en el Evangelio, debemos traerlas a adorar a Dios, traerlas juntas, para usar las canciones de nuestro templo, y alabar a nuestro Dios Jehová. En cada canción está el nombre del Señor Jesucristo, glorificando el nombre del Padre Celestial y del Señor. Así, cada canción transmite que Dios favorece a Israel. Favorece a los hijos de Israel. Todas transmiten la gloria de Dios. Y también transmiten la salvación del Señor Cristo. Entonces estas canciones son extremadamente hermosas. Canciones extremadamente hermosas. Debido a nuestra edificación de la adoración. Después de la edificación, se verá extremadamente hermosa. En ese momento, tomaremos estas canciones, y después de traerlos a adorar juntos, habrá muchísima gente. Personas que anhelan alabar juntas
Adiós Jehová, que una tras otra, vendrán a caminar con nosotros. Los hijos que obtendremos serán cada vez más y más. Es maravilloso. El Evangelio podría, a través de algo que actualmente no podemos saber, difundirse de alguna manera. Se usará de una forma que no podemos imaginar. Según nuestra imaginación, usaríamos la traducción actual, y luego la difundiríamos paso a paso, para que más personas la vean. Este, por supuesto, es un método. Más adelante, tal vez nosotros, a través de este método, sin querer, nos encontremos con las personas que el Padre Celestial quiere enviarnos. Entonces esas personas, resulta que tienen recursos suficientes, y también aman profundamente a Dios. Por ejemplo, algunas personas en el extranjero, aquellos en el extranjero, que aman al Señor. Ellos creen en Dios. Y creen en el Señor Jesús en libertad, sin estar limitados por el gobierno estatal. En ese momento, si ellos lo entienden, y luego entran en contacto con nosotros, y también han escuchado al hermano Heber hablar sobre la verdad, lo cual es muy bueno, y anhelan mucho escuchar la verdad pura, entonces, se unirán a nosotros. Así, uno tras otro, del extranjero, hermanos y hermanas colaborarán con nosotros, haciendo que la traducción de la verdad sea precisa. Por ejemplo, si traducimos del inglés al chino, traducir directamente con software, no es muy preciso. Cuando lo escuchamos, las partes que no son muy precisas, las modificamos de nuevo, y entonces queda preciso. Así más personas podrán escucharlo, y podrán entenderlo. De esta manera, el Evangelio se puede difundir. En cuanto a la fecha del 23 de diciembre, ¿será el gran comienzo del Evangelio un periodo de gran desarrollo? Esperemos pacientemente, porque el hermano Heber sintió en su espíritu que debe estar relacionado con el Evangelio, porque aquellas hermanas en el sueño son todas novias del Señor, y además ellas anhelan recibir el favor del Señor. Así que diciendo el 23 de diciembre, repitiéndolo una y otra vez, parece que el 23 de diciembre, ellas van a esforzarse al máximo para hacer que llegue el tiempo de difundir el Evangelio. Entonces, podría ser en el 23 de diciembre, o antes de esta fecha, el régimen del PCC comience a colapsar, o que algunos regímenes comiencen a colapsar. Esperemos pacientemente, y observemos, que la gloria sea para el Padre y el Señor. Amén.